Después de años de desamor, finalmente lo había logrado. Había escalado en la cima de la empresa por mi cuenta, sin la ayuda de nadie. Mi ex, Aaron, había sido quien alguna vez pensé que Número podría vivir sin él. Pero la vida tiene una forma curiosa de mostrarme que era más que capaz de prosperar por mí misma. Número es que odiara a Aaron. Todo lo contrario, de hecho, fue el amor de mi vida en su momento. La persona que creí estaría a mi lado para siempre. Pero después de esa traición, después de que rompiera mi corazón y se fuera sin pensarlo 2 veces, supe que debía aprender a confiar en mí misma. Nadie más iba a salvarme de la miseria que me había devorado por completo. Tenía que encontrar mi fuerza dentro de mí. Pasé meses lamentando el fin de mi relación con Aaron, pero con el tiempo, acepté que todo había llegado a su fin. Centré mi atención en mi carrera, estudiando arduamente, tomando decisiones inteligentes en mi trabajo y sorprendiendo a las personas adecuadas. Había dejado de preocuparme por encontrar el amor de nuevo. Tenía demasiados objetivos personales por cumplir, demasiadas cosas que quería demostrarme a mí misma. Si algo, el trabajo se había convertido en mi refugio. Y ahora, aquí estaba yo, directora ejecutiva de una próspera startup tecnológica, una mujer que había trabajado incansablemente para llegar a este punto. Había construido mi imperio con esfuerzo y determinación, y nadie iba a quitármelo. Así que, cuando entré en la sala de juntas ese día, esperaba la misma monotonía de siempre, las mismas caras, los mismos números. Pero lo que Número esperaba era al hombre sentado en la esquina, que se veía más como un fantasma del pasado que como el hombre seguro y exitoso que alguna vez conocí. Aaron. Mi corazón dio un vuelco, y por primera vez en años, sentí una oleada de emociones familiares. Ya Número era el hombre que alguna vez había amado, ni era el arrogante y seguro de sí mismo que había sido antes. Se veía agotado, vestido de una manera que gritaba: «Estoy tratando demasiado». Pero lo que más me sorprendió fue su mirada, desesperada. Número pasó mucho tiempo antes de que él me viera, y en el momento en que nuestros ojos se cruzaron, los años entre nosotros desaparecieron. Pude ver en su mirada el arrepentimiento, la culpa y el anhelo. Pero lo que más me impactó fue el miedo. Sabía el poder que ahora tenía yo. Sabía lo que significaba estar frente a la mujer que una vez lo amó, pero que ahora tenía las llaves de su carrera y futuro. Número tenía intención de dejarlo entrar de nuevo en mi vida. Número de esta manera. Pero algo en la forma en que me miraba, tan vulnerable, tan sincero, despertó algo profundo dentro de mí. Sacudí la cabeza, intentando despejar los pensamientos que me invadían. Número podía dejarme caer nuevamente en eso. «Lily», dijo Aaron pronunciando mi nombre, y su voz me envolvió, trayendo consigo una ola de emociones. Número esperaba verte aquí. Número sabía que eras la CEO. Manteniendo mi rostro neutral, luché contra la tentación de mostrarle alguna de las emociones que él trataba de sacar de mí. Por supuesto que Número lo sabías. Número te importaba lo suficiente como para mantener el contacto. ¿Recuerdas? Lo escuché suspirar. Sus hombros se hundieron. Abrió la boca para hablar nuevamente, pero las palabras parecían fallarle. Miró hacia abajo, evitando mi mirada, y por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Pero Número era la misma persona que solía ser. Había aprendido a protegerme, a mantener mi corazón a salvo. Número lo dejaría entrar, Número después de todo lo que había pasado. El silencio entre nosotros se alargó lo suficiente como para que los demás en la sala notaran la tensión. Se movían incómodos, intercambiando miradas, pero ninguno de nosotros dijo una palabra. Finalmente, aclaré mi garganta, recordando que Número solo era la exnovia de un hombre sentado frente a mí. Era la CEO de una empresa, y Número iba a permitir que los sentimientos personales interfirieran con mi trabajo. Pasemos al asunto que nos trae aquí, dije con frialdad, señalando para que él comenzara a presentar. Tenemos negocios que discutir. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Número podía quitarme de la cabeza la imagen de su rostro, esa expresión de arrepentimiento y anhelo que Número podía ocultar. Quería que volviera. Eso estaba claro. Pero lo que era aún más claro para mí, era que Número era la misma mujer que había sido cuando estábamos juntos. Me había reconstruido desde cero,
y número iba a permitir que el pasado pusiera en peligro mi futuro. La reunión continuó durante lo que parecieron horas. Aaron seguía hablando, pero sus palabras apenas registraban en mi mente. De vez en cuando lo veía mirándome, su mirada llena de una mezcla casi insoportable de nostalgia y arrepentimiento. Sus ojos se movían, como si buscara a la mujer que alguna vez conoció, pero lo único que encontraba era una desconocida profesional. La sala se sentía asfixiante. El aire entre nosotros, cargado con años de tensiones número resueltas, me hacía sentir mareada. Número había cambiado mucho en apariencia. Aún tenía el mismo cabello oscuro, la misma mandíbula definida, la misma sonrisa cautivadora que una vez hizo que mi corazón latiera con fuerza. Pero ahora, esa sonrisa se sentía vacía, como una fachada que ocultaba algo mucho más profundo. Luchaba por mantener mi enfoque, obligando a mi mente a ignorar la voz de ese hombre que alguna vez había destrozado mi corazón. Ya Número era mi amante. Era solo un hombre frente a mí, y así debía verlo. Por mucho que me doliera admitirlo, Número podía permitirme ser la niña ingenua que fui en el pasado. Había llegado hasta aquí por mí misma. Número podía dejar que él lo arruinara todo ahora. Cuando finalmente terminó la reunión, me excusé rápidamente, necesitando espacio para respirar. Número podía soportar estar cerca de él ni un minuto más. Los ecos de nuestro pasado seguían flotando en el aire, recordándome todo lo que había luchado por olvidar. El segundo que salí de la sala de juntas, sentí el peso del mundo levantándose de mis hombros. Pero Número solo era alivio. Número algo me carcomía, algo que Número había sentido en años. ¿Era el antiguo dolor sin sanar de nuestro pasado tratando de resurgir? ¿O era algo más? ¿Algo nuevo? Sacudí la cabeza mientras caminaba rápidamente por el pasillo hacia mi oficina, tratando de deshacerme de los sentimientos que seguían acechando. Él era mi pasado. Yo había seguido adelante. Pero, ¿por qué sentía como si aún estuviera atado a mí, con un lazo demasiado fuerte para ignorarlo? Tan pronto como entré en mi oficina, cerré la puerta detrás de mí y me dejé caer en la silla. Necesitaba un momento para recomponerme. Número pasó mucho antes de que mi teléfono vibrara y vi su nombre aparecer en la pantalla. Aaron. Dudé antes de contestar. Después de todo lo que había pasado, ¿qué podría querer de mí? Pero luego, una extraña curiosidad me invadió. Tal vez necesitaba respuestas. Tal vez necesitaba escuchar de sus propios labios qué había sucedido, por qué hizo lo que hizo, y por qué estaba de vuelta ahora, queriéndome de nuevo. Presioné el botón verde y llevé el teléfono a mi oído. Livy, su voz sonaba tensa, su tono más suave de lo que recordaba. Yo, Número, merezco tu tiempo, pero necesito hablar contigo. Por favor. Una parte de mí quería colgar, cerrar la puerta de mi vida para siempre y Número volver a escuchar su voz. Pero otra parte, esa que aún llevaba las cicatrices de nuestro amor pasado, sentía una chispa de curiosidad. Tal vez, solo tal vez, había cambiado. Tal vez necesitaba saber qué había sucedido, qué lo había llevado a desaparecer sin decir una palabra, a dejarme destrozada. Hazlo rápido, dije, mi voz más fría de lo que pretendía. Número quería ceder a la debilidad, pero algo en mi interior estaba luchando por mantenerme firme. Solo quiero una oportunidad para explicarme. Lily, continuó él, su voz llena de una sinceridad que me hizo dudar. Sé que te lastimé, y Número puedo deshacerlo, pero lo que siento por ti, Número, ha desaparecido. Aún te amo, y necesito que lo sepas. Necesito que me escuches. Me levanté de la silla, caminando de un lado a otro, tratando de encontrar las palabras correctas. Me sentía atrapada entre el dolor que aún llevaba dentro y una extraña sensación de esperanza que me estaba invadiendo. Era posible que todo lo que había pasado, todas las mentiras y el abandono, pudieran borrarse con unas pocas palabras. ¿De verdad crees que Número lo sé? Respondí, mi voz tensa. ¿Crees que Número sé que te arrepientes de lo que hiciste? Han pasado años, Aaron, años, y ahora me pides que olvide todo. Número, te estoy pidiendo que olvides, dijo él suavemente, pero te estoy pidiendo una segunda oportunidad. Sé que Número la merezco, pero he cambiado, he aprendido, y Número puedo seguir adelante sin saber si hay una oportunidad para nosotros. Me detuve en seco, el teléfono aún presionado contra mi oído.
Sus palabras resonaron en mi cabeza, y por un momento pude ver en su voz la vulnerabilidad que rara vez había mostrado. Me estaba pidiendo algo que nunca imaginé que me pediría. Podía ser real. Podía ser sincero. Necesito tiempo, Aaron, susurré, mi voz temblorosa. Algo que rara vez dejaba escapar. Número sé si alguna vez pueda perdonarte. Número después de todo lo que pasó. Guardó silencio durante unos segundos. El aire entre nosotros se hizo espeso, y pude sentir su respiración a través del teléfono. Cuando habló nuevamente, su voz estaba llena de desesperación. Te esperaré, Lily. Esperaré todo el tiempo que sea necesario. Solo por favor, número me cierres la puerta ahora. Número cuando finalmente me doy cuenta de lo que perdí. La angustia en su tono me sacudió. De verdad había cambiado. Había aprendido a ser un hombre diferente. O estaba simplemente desesperado por tener lo que había perdido. Número sabía qué pensar. Había amado a Aaron con una intensidad que me asustaba, y la idea de volver a entregarme a esa relación, sabiendo lo que había costado salir de ella, me aterraba. Me quedé en silencio un momento, tratando de ordenar mis pensamientos. Podía sentir la presión en mi pecho, el peso de la decisión que estaba tomando. Parte de mí quería decirle que todo estaba perdido, que ya número había vuelta atrás. Pero había algo en su voz, algo que me impedía rechazarlo tan fácilmente. Pensaré en ello, dije finalmente, mi voz firme pero vacilante. Pero número esperes nada, Aaron. He cambiado. Ya número soy la misma persona que dejaste atrás. Con esas palabras, colgué el teléfono. Me quedé mirando la pantalla durante unos largos segundos, mi mente hecha un caos. ¿Qué había hecho? Había tomado la decisión correcta. Podría realmente darle una segunda oportunidad. O tal vez, estaba a punto de repetir el mismo error de antes. La puerta de mi oficina se abrió de golpe, y una de mis asistentes entró apresurada, interrumpiendo mis pensamientos. Señorita, tenemos una reunión con los inversores en 1 hora. Todo está listo, me informó, su voz un tanto nerviosa al ver la expresión en mi rostro. Perfecto, respondí con calma, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones. Avísame cuando todo esté preparado. Asintió rápidamente y salió de la habitación. Me quedé allí sola, con la mente llena de pensamientos encontrados. Aaron había vuelto, y con él, todo el dolor, el amor y la esperanza que alguna vez había sentido por él. Era el momento de dejarlo entrar de nuevo en mi vida, o debía mantener la puerta cerrada y continuar mi vida sin él. Era una decisión que número podía tomar a la ligera, pero por ahora tenía que concentrarme en lo que estaba frente a mí. La empresa, los inversores, el futuro. Tenía que mantener la compostura, aunque mi corazón estuviera dividido. Así que me levanté, tomé una respiración profunda y me dirigí hacia la puerta. La vida seguía adelante. Y quizás, solo quizás, yo también debía seguir adelante. La reunión con los inversores fue tensa, aunque nadie lo notó. Mi mente estaba en otro lugar, atrapada en el remolino de emociones que Aaron había desatado en mí. Cada palabra que escuchaba sobre proyecciones de crecimiento, planes de expansión y metas a largo plazo parecía una repetición vacía. Mi mente número podía dejar de regresar a ese momento en que sus ojos se habían encontrado con los míos en la sala de juntas, cargados de arrepentimiento y nostalgia. Me tomé un par de horas para centrarme en el trabajo después de la reunión, pero incluso en ese espacio de productividad, número podía escapar de la imagen de su rostro. Me preguntaba si era realmente posible que alguien pudiera cambiar tan profundamente después de todo lo que había pasado entre nosotros. Era una pregunta que me atormentaba. Lo había cambiado la distancia. Había encontrado la madurez que nunca tuvo mientras estábamos juntos. Me dolía pensar que quizás había sido demasiado dura con él, pero cada vez que pensaba en el daño que me había causado, me decía a mí misma que número podía ceder. Número podía ser la misma ingenua que había confiado en él antes. Al final de la jornada, decidí dejar mi oficina más tarde de lo habitual. Los demás se habían ido y las luces del edificio se atenuaron. Al caminar hacia la salida, vi la sombra de un hombre apoyado contra la pared cerca de la puerta. El corazón me dio un vuelco al reconocer la figura. Aaron. «Lily», dijo su voz, suave,
casi como un susurro. Sé que te sorprende verme aquí, Lily, dijo su voz, suave, casi como un susurro. Sé que te sorprende verme aquí, pero necesitaba verte, necesitaba hablar contigo, más allá de lo que pasó en la sala de juntas. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Tenía 1000 cosas que decirle, pero mis palabras se atascaban en mi garganta. Por un momento, todo lo que pude hacer fue mirarlo, recordando a ese hombre que alguna vez fue la persona más importante en mi vida, y ahora se encontraba allí, parado frente a mí, aparentemente tan perdido como yo. ¿Qué quieres, Aaron?, pregunté finalmente, mi voz más fría de lo que pretendía. Número quería ser cruel, pero la verdad era que Número sabía cómo reaccionar. Había cerrado la puerta a nuestro pasado. Había decidido que Número dejaría que su sombra me persiguiera. Y aquí estaba él, rompiendo las paredes que había construido alrededor de mi corazón. Aaron respiró hondo antes de hablar. Quiero una oportunidad, Lily. Número para regresar al pasado, pero para demostrarte que he cambiado. Lo que pasó entre nosotros, lo que te hice. Lo lamento más de lo que podrías imaginar. Te fallé, pero Número he dejado de pensar en ti. Y sé que Número merezco que me des una oportunidad, pero quiero intentar ser alguien diferente. Lo miré fijamente, analizando cada palabra que decía. Su rostro estaba marcado por el arrepentimiento, pero ¿era suficiente? Realmente podía confiar de nuevo en el hombre que me había dejado sin nada. Mis pensamientos se agolpaban, un torbellino de emociones que se mezclaban con la lógica de mi éxito y mi independencia. ¿Por qué ahora?, le pregunté, la pregunta saliendo de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué después de todo este tiempo? Porque nunca dejé de pensar en ti, respondió, y por un momento su voz tembló, mostrándome una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Lo que tuvimos fue real para mí, y me arrepiento profundamente de cómo lo destruí. Número, espero que lo olvides, pero me gustaría ver si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, de que puedas perdonarme. Por un momento, el silencio nos rodeó. Miraba a Aaron, y una parte de mí quería ceder, pero la otra parte sabía que Número podía. Ya Número era la misma persona. Ya Número dependía de él para sentirme completa. Había reconstruido mi vida, mi carrera, y ahora, por fin, era yo quien tenía el control de mi destino. Respiré profundamente y lo miré a los ojos. Número, sé si alguna vez podré perdonarte, Aaron, pero lo que sí sé es que soy una mujer diferente ahora. Ya Número, soy la que esperaba que regresaras, la que creía que todo se resolvería con tus palabras. He aprendido a ponerme primero, a ser fiel a mí misma. Así que Número, sé si hay un futuro para nosotros, pero sí sé que ya Número, soy esa persona que cede a la desesperación y al miedo. Su rostro se tornó sombrío, pero asintió lentamente, como si ya lo supiera. Lo entiendo, Lily, y lo respeto. Solo quería que supieras que, si alguna vez estás lista para hablar, estaré aquí. Me giré para irme, mi corazón aún agitado, pero con una claridad renovada. La verdad era que Número sabía lo que depararía el futuro. Quizás nunca podría perdonarlo por completo. Quizás la herida era demasiado profunda para sanar. Pero lo que sabía con certeza era que había crecido, que ya Número dependía de nadie para sentirme completa. Y eso era lo más importante. Mientras caminaba hacia mi coche, el sonido de mis pasos resonaba en el pasillo vacío. Un recordatorio de que, al final, todo lo que realmente necesito es confiar en mí misma. El pasado quedaría atrás, y el futuro, mi futuro, estaba en mis manos. Número era fácil olvidar, pero había algo liberador en saber que el único amor que necesitaba era el mío, y eso, por ahora, era suficiente.